Nos han llegado muchas sugerencias a nuestro correo sobre los distintos temas que podríamos tratar en el siguiente vídeo y a raíz de uno que vimos hemos elegido el tema, que es el que vamos a tratar hoy, y es sobre el sistema educativo, no solamente español, sino el sistema educativo occidental. Y no solamente el sistema educativo actual, sino el sistema educativo de estos últimos 50 o 60 años. ¿Es válido? ¿Está criando hombres y mujeres de provecho? Nosotros vamos a dar nuestra humilde opinión desde un punto de vista, por supuesto, católico, porque para eso estamos aquí, y porque al final la fe y Dios es el centro de nuestra vida. También en ese mensaje, el cual elegimos, nos habla sobre la profunda frustración que sufre la persona al ver cómo hasta en los colegios, entre comillas, católicos, hay de todo menos fe. Pero no vamos a hablar de eso solamente, sino vamos a hablar de de la supuesta generación más preparada, que es la que tenemos hoy día, hasta qué punto eso es verdad. Los que tengan un poco de conocimiento saben que es totalmente falso. Y vamos a empezar, pues, precisamente hablando de ese tema, qué es lo que se enseña y si estamos creando una sociedad sensiblera, ignorante y con el cerebro, por supuesto, totalmente lavado por el gobierno. Bueno, todos hemos sido estudiantes, ¿no? Yo el primero. Y puedo dar pues mi punto de vista. Y ya no solamente mi punto de vista de lo que he vivido, sino también lo que podemos comentar con cualquier hijo de vecino hoy día. Todo el mundo pues piensa, la mayoría de gente al menos piensa que en los colegios pues bueno, no se está enseñando como se debería, o por lo menos los alumnos no salen con unos conocimientos básicos. Esto es una realidad, esto es una verdad como un templo. Recuerdo una anécdota en mi instituto, en bachillerato, en el cual el profesor estaba hablando de la Revolución Francesa. Era un buen profesor, no era el típico profesor marxista que hemos sufrido todos, y era un profesor liberal, todo hay que decirlo, pero es verdad que era antimarxista en ciertos aspectos. Se puso a hablar de la Revolución Francesa y por echarse una risa dijo, la mayoría de vosotros no sabrán ni cuáles son los colores de la bandera francesa. Dije, a ver, dije, don Jesús, tampoco falta la inteligencia, evidentemente la gente sabe cuáles son los colores de la bandera francesa. Y dice, ¿estás seguro? Se puso a preguntar uno por uno. Primero de bachillerato, ¿eh? No solo no sabían cuáles eran los colores de la bandera francesa, sino que muchos de ellos no sabían ni cuál era la capital de Francia. Empezó a preguntar capitales, inclusive la de Alemania. Recuerdo que una compañera dijo que era Moscú. Y es una realidad. Yo estoy contando una anécdota que seguro que ustedes habrán vivido muchas más. Y no estamos hablando de primero de primaria, estamos hablando de primero de bachillerato cuando ocurrió esto. Aparte de que España es uno de los países con mayor fracaso escolar, nadie va a preocuparse por eso, ¿verdad? Porque a nadie le importa. Es mejor acabar con la repetición de los cursos para que todos tengamos la misma igualdad de oportunidades. Todo eso lo único que hace es crear una sociedad, una juventud, sobre todo de gente mediocre y gente que no va a esforzarse por aprender. Todos tenemos la sensación, porque también algunos hemos tenido la oportunidad de debatir y de hablar. Todos tenemos amigos, ¿no? Universitarios, todos tenemos amigos que, si unos hemos sido obreros, pues otros han sido universitarios, otros han sido... Y se han dado casos extraordinarios. Por ejemplo, una amiga, yo recuerdo, estaba en la universidad y dijo que Valencia no tenía playa. O que Finlandia era una isla. Son pequeñas perlas que a nadie nos sorprende, visto cómo está la situación en las aulas. Y esto no está hecho porque el sistema educativo esté mal. No es porque el sistema educativo, en fin, tenga carencias. Esto evidentemente está hecho a propósito. Señores, quieren crear una sociedad de ignorantes, de analfabetos, de gente que no conozca su historia, de gente que no esté orgullosa de nada, de gente que no esté dispuesta a luchar por nada. Y quieren crear una sociedad de gente que no se pregunte el porqué de todo esto. Y ojo, no me refiero a esto, a esta última época. Es verdad que cualquier persona que estudió el COU, el BU, cualquier persona en la época de nuestros abuelos, de nuestros padres, tienen unos conocimientos mínimos, por supuesto, más avanzados que cualquier persona de hoy día. Sabían los ríos, sabían los afluentes, sabían tantas y tantas cosas que hoy día ni siquiera se estudia. Se han encargado, por supuesto, de que los jóvenes, los estudiantes, no tengan un pensamiento crítico. No hay pensamiento crítico. Todo lo que dice el gobierno, todo lo que hace el gobierno, todas las nuevas leyes, toda esta sensiblería, todas estas imbecilidades, está bien. Y no hay que preguntarse el por qué. Porque si te preguntas el por qué, puedes tener tanto un problema con el profesor como un problema con el director. Si eres un disidente, entre comillas, puedes tener serios problemas y puedes inclusive poner en peligro tus estudios.
pueden llamar a tus padres, en fin, os lo dice una persona que ha vivido todo eso, ¿no? Yo, la verdad, siempre fui bastante disidente, entiéndanme la palabra, fui bastante contrario a las ideas de los gobiernos que habían en todo momento, siempre fui bastante rebelde en ese aspecto. Entonces, rebelde no en el aspecto de ser un vándalo, sino de llevar la contraria en ciertas cosas. Tuve bastantes problemas. No hay debate, señores. Ustedes ven cómo están las universidades en manos del, vamos a decir, iba a decir marxismo cultural, pero no es marxismo cultural, es más bien una anarquía moral, ética y en todos los aspectos, ¿no? Con tintes marxistas en algunos casos, pero que estos niñatos, muchos de ellos, muchos de estos gandules que se tiran 4 años, 5 años, 6 años, 7 años estudiando una carrera, no son marxistas, son de lo más globalista, aunque ellos vayan con una camiseta del Che Guevara. Solamente tienen que pasarse por la Complutense de Madrid, por el Departamento de Ciencias Políticas, para ver en qué estado pues tienen todo el departamento, ¿no? Es como si tú pasaras por la zona más oscura del Bronx, ¿no? Es la anticultura lo que ha triunfado, ¿no? En nuestras universidades, y por supuesto no me refiero en todos los casos. Hay estudiantes que verdaderamente trabajan sus estudios, que verdaderamente se esfuerzan por aprender, pero a lo que yo me refiero es que hasta un buen estudiante sabe cómo está el patio. Y cuando digo cómo está el patio me refiero a cómo están las universidades, cómo están los institutos. No hay debate, señores. ¿Ustedes en clase de filosofía hicieron debates sobre, por ejemplo, temas como el aborto, temas como la ideología de género, temas como la inmigración? ¿Se debate eso en los colegios? ¿Puede haber un 50% de una clase que esté en contra de todo esto que he dicho? ¿Otro 50% que esté a favor? ¿Y se puede debatir normalmente sin linchar a un porcentaje de la clase, sin masacrarlo? No, porque ni siquiera hay debate, ¿no? Tantos debates y tanta política, ¿no?, que se estudia en las universidades, sobre todo en ciertas carreras que no valen para nada. ¿Se debate algo de eso? En mi caso, lo que yo he podido comprobar, no. Yo no he visto eso. Lo que sí que he visto son linchamientos a gente que se ha considerado estudiantes patriotas, gente que ha pertenecido a sindicatos patriotas, linchamientos, por no decir apaleamientos. Se pueden hacer homenajes a Stalin en Bilbao, pero no se puede hablar de todos los mártires de la guerra civil en la Universidad de Bilbao. En la Universidad de Bilbao no se puede hacer un debate sobre el aborto. En la Universidad de Bilbao no puede ir, ¿cómo decirlo? Vamos a decir, pues voy a poner un ejemplo, un Javier Barrigoa a dar una charla, ¿no?, sobre la tradición, sobre el tradicionalismo. Estoy poniendo un ejemplo simplemente. En la Universidad de Barcelona tampoco, aunque quizá los haya habido. Porque vienen 4 gandules, muchos de ellos politoxicómanos, la gran mayoría, gente que está metida en tribus urbanas que verdaderamente no creen en nada, pero tienen un ansia de violencia, llamados antifascistas, que no son nada. Son niños de papá que la mayoría ni trabajan ni hacen nada con su vida. Y esta gente pues se dedica a hundirte, la charla que vayas a dar, a agredirte con la total impunidad por parte de la policía. Y se han hecho con el control de todo. Y no es culpa de esos estudiantes todo lo que está ocurriendo, no es culpa de ellos, es culpa de la educación que han ido recibiendo. Te han enseñado que defenderte está mal. Y seguro que muchos estarán de acuerdo conmigo. Te han enseñado que defenderte está mal. Te han enseñado que la violencia es mala, malísima. Tienes que dejar que te peguen. Tienes que dejar que peguen a tu novia. Porque la violencia es mala. Señores, la violencia, voy a decir una cosa, que seguramente en nuestros cerebros que están tan contaminados, el de un servidor incluido, cuando escuchas estas palabras puede que al principio, el primer segundo, te dé como un... lo que está diciendo este, me parece tan políticamente incorrecto, pero es la verdad. Y lo voy a explicar. Nos han enseñado desde parvulitos que jamás hay que utilizar la violencia. Nos han enseñado desde bien pequeños que el rugby es un deporte de salvajes, que el boxeo es un deporte de salvajes, por eso no se practicaba en educación física. Por lo menos en mi caso, ojalá haya muchos casos que sí. Pero estoy convencido de que hay otros muchos que no. El boxeo está mal, el rugby está mal, el fútbol hay que jugar con balones de plástico porque pueden hacerse pupa. Y tantos otros deportes estaban mal porque eran violentos. ¿Qué es la violencia, señores? Habría que analizar y habría que enseñarle a los jóvenes. La violencia es un impulso, ¿no? Pero la violencia puede ser algo bueno, utilizarla. Me refiero en el aspecto de defenderte. Si tú tienes que defenderte, en un colegio tienen que enseñar que los jóvenes tienen que defenderse. En un colegio hay que enseñar a los jóvenes a defenderse y a saber utilizar esa defensa. Tienes que defender a tu mujer, tienes que defender sobre todo a Dios, tienes que defender a tu patria. Evidentemente eso no se va a enseñar en los colegios occidentales hoy día, obviamente.
Pero es verdad que nos han ido, hablando mal, comiendo el coco décadas y décadas. Han hecho una sociedad de blandengues, han hecho una sociedad de pusilánimes, y no me refiero solo a los chicos, sino a las chicas también. Yo tengo, la verdad, experiencias bastante rocambolescas y en un supuesto colegio católico, que no lo era, porque tú sales de un colegio católico, en muchos casos, ojo, en muchos casos, tú no sabes ni lo que es un rosario. No sabes nada. Entonces, yo recuerdo que nos ponían películas que verdaderamente no tenían nada que ver ni con el catolicismo, ni mucho menos para jóvenes. Nos ponían películas en la sala de proyecciones de ese estilo. O sea, no solamente falla la educación que te está dando el profesor de turno, es que falla la materia. Vamos a hablar ahora también de filosofía. ¿Qué filosofía dieron ustedes, señor? Yo ojalá me digan en los comentarios que dieron una filosofía sana. Por supuesto, yo lo veo estupendo. La filosofía que di yo, se lo voy a explicar. Nietzsche, Freud, Descartes. Vale. Yo, en mi caso, no supe nada ni de Séneca, ni de Aristóteles, un poco de Platón, muy poco. Marco Aurelio no existe, por supuesto, pero Freud sí, y Nietzsche también. Estos dos perturbados, porque eran unos perturbados, y es más, es que podría enseñarles. Yo tengo ahí un libro de Nietzsche, señores, un pedazo de libro de Nietzsche, y me parece una completa basura. Me parece una completa basura repugnante. Me parece una persona que estaba depresiva, que estaba cabreada con Dios y tuvo que inventarse el superhombre. No se engañen, todos los neonazis de hoy día que van con el libro de Nietzsche en la mano o en la mochila, pues lo único que lo llevan era porque los nazis de verdad lo tenían como un ejemplo, pero punto y pelota. Más allá de eso, no sé qué más pueden sacar. Vale, aparte que era un hombre que tenía problemas psicológicos, eso está demostrado. Fue un hombre que antes de morir pues no vendió ni un solo libro, era un hombre que no tenía popularidad ninguna. Bueno, no estoy aquí para hablar de él, no estoy aquí para juzgar su vida tampoco. Estoy diciendo lo que eran, al igual que Freud, el padre del psicoanálisis, ¿no? Que te dice que toda nuestra vida es tan simple, tan patética, que se reduce a impulsos sexuales, ¿no? Podría explicar mucho más lo que era Freud, pero bueno, no me voy a parar en eso. A lo que me refiero es que a los grandes de la filosofía no se dice absolutamente nada de ellos. Nada. Por lo menos en mi caso, muy poquito. La filosofía se enseña bastante mal. Y esto no es porque, como he dicho al principio, porque el sistema falle. Es decir, hay un porqué detrás de todo esto. Hay un porqué. No hay religión. No hay religión verdadera. No hay religión católica en las escuelas. O por lo menos en muy pocos colegios. Hay que siempre hablar, porque mucha gente pues, no puede ser su caso. Si falla la fe en Dios, si falla el catolicismo, falla toda la civilización romana y griega. Falla la filosofía. Si fallan estos dos pilares, falla la moral, falla la educación, falla todo, todo. Era necesario acabar con la religión, con los crucifijos en las escuelas, como dicen ellos. Era necesario acabar con la filosofía y poner como máximos exponentes a dos perturbados. Sí, lo digo, dos perturbados, porque eran dos perturbados. ¿Alguno en filosofía ha estudiado a Juan Donoso Cortés? Filósofo español del siglo XIX. ¿Alguien ha estudiado a Juan Donoso Cortés? Yo en mi caso no. Ojalá lo hubiese estudiado en bachillerato. Habría sido feliz, pero no. No estudiaba eso. ¿Quiénes de ustedes han estudiado a Freud? Bueno, evidentemente, ¿no? Pues esto tiene un porqué, como he dicho antes, y voy más rápido, voy sin enrollarme. Esto tiene el porqué, es simplemente crear una sociedad de ignorantes. Al igual que, díganme ustedes, señores, ¿por qué no enseñan educación financiera en las escuelas? ¿Por qué la gente de 50 años todavía no sabe leer una nómina? ¿Por qué la gente de 50 años todavía no sabe que te quitan muchísimo dinero de tu nómina que va para impuestos? Esos impuestos son aborto, amputación de miembros, ideología de género, mantener chiringuitos, corrupción, etc, 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 etcétera, 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 etcétera. Y podemos seguir con el etcétera. La gente no sabe que la gasolina que pagamos lleva impuestos que se van hacia el gobierno, que la factura de la luz lleva impuestos que van hacia el gobierno, que todo lo que pagamos, el 21% del IVA, va al gobierno. El IBI, la contribución,
En fin, es que podría tirarme un buen rato hablando de los impuestos. Los impuestos a los ayuntamientos, que también hay que pagarles, pero luego cuando sales con tu coche, cada vez más zonas azules, que tienes que seguir pagando. Y tienes que seguir pagando. La gente no sabe leer una nómina. La gente no sabe todo lo que le están robando. Y mucha gente todavía tiene el valor de decirte que esto es para carreteras, para hospitales, para educación. Vale, por supuesto. Y en otra época era cierto. La sanidad cada vez está peor en este país y esto es una realidad, ¿no? La educación, yo no puedo elegir qué educación darle a mis hijos. ¿Entienden? Yo no puedo elegir qué educación darle a mis hijos porque la misma ministra de Educación te dice que no podemos pensar que los hijos son de los padres. El gobierno es el que dice qué educación va a recibir mi hijo, o sea que mis impuestos no van para eso. Y aunque la educación sea pública, en la universidad hay que pagar. ¿Entienden? O sea, y todavía habrá iluminados que son muchos de ellos gandules, una masa de gandules que dirán que estás loco. No, yo a mi hijo no puedo educarlo en la fe católica, al menos como a mí me gustaría. Hay una fe que se da en la escuela, os iba a decir adulterada, no es ni siquiera adulterada porque me han contado casos terribles, amigos que dan clases en colegios supuestamente católicos y no se da, ¿entiendes? Pues puede haber un trasfondo, pero no se da. O por lo menos es algo muy laxo, por decir algo, de alguna manera. Entonces, y claro, todos estos colegios que son concertados y reciben ayudas del Estado callan, pactan con el gobierno. Un periodista se quejaba en televisión, no me acuerdo en qué canal era, de que había visto el libro de religión católica de su hijo, cambio climático, feminismo, esto, lo otro. Fue a la Consejería de Educación y le dijeron, nosotros no tenemos nada que ver aquí. Esto viene del Vaticano directamente, esto viene de la Conferencia Episcopal. En fin, esto no. Nosotros no podemos elegir la fe de nuestros hijos, no podemos elegir cómo educarlos. Es más, es el gobierno el que te vende toda esa ideología. Es el gobierno el que decide qué es lo que se estudia y lo que no se estudia. Qué es lo que borramos de la historia. Todos ustedes han visto cómo se cuenta la guerra civil en los colegios, ¿verdad? Todos ustedes saben cómo se cuenta el periodo que hubo después con Franco, ¿no? La época del franquismo. No se mira con unos ojos de estudio, vamos a estudiar esto. No, es política, señores, es política. Y política impregnada de odio, que es lo que hace esta gente. El Partido Socialista es un partido de odio. El Partido Popular es el hermano gemelo del Partido Socialista. Son políticas de odio. Escupen odio y crean una masa de ignorantes. Por eso los chicos no saben cuál es la historia de España. Y muchos de ellos, muchos de nosotros hemos sufrido al profesor marxista con el cual nos hemos peleado que te ha dicho que España no existe. Que te ha dicho que España no existe, cuando España existe desde el Concilio de Toledo. Y sin embargo te dan vivas a Inglaterra y a Francia y a Alemania y demás. Ese es otro punto fundamental que han creado en las escuelas. Han creado una juventud y después una sociedad de acomplejados. Acomplejados que se avergüenzan de la historia de su patria y que siempre dicen, es que mira Francia cómo está, es que mira Inglaterra cómo... Mentira, mentira, mentira. Te han mentido, señores. Todo este tiempo te han mentido. España existe desde el Concilio de Toledo. Tenemos, señores, la mejor historia jamás contada, como la película. Tenemos, señores, la mejor gastronomía. Tenemos, señores, las mejores gentes que ya le gustaría en Alemania, a muchos buenos alemanes y a muchos buenos ingleses, franceses, tener la gente, la calidez que tenemos aquí o que hemos tenido. No comparen con este sentimentalismo repugnante y asqueroso de las ONGs y demás. El español de toda la vida. Tenemos una historia. España era, en el año 75, la octava potencia industrial, la octava economía. Que no nos cuenten películas de acomplejados perdedores de la guerra del año 39, porque eso no es así. Estudien la historia, y ahora que el gobierno ha sacado el francomodín y va a estar durante un año recordándonos qué malo fue Franco, estudien la historia, señores, estudien verdaderamente la historia, no dejen que les laven el coco, sean críticos con sus profesores y con cualquiera, con la historia. Tienen que ser críticos, tienen que hablar de la verdad. La verdad no se puede esconder, señores, por más tiempo, porque hay estos jóvenes, estos antifascistas, que son lo mismo que los neonazis, llevan la misma vestimenta, las mismas ganas de violencia, que por eso es lo que les mueve. Todos estos chavales que acaban en tribus urbanas, no es culpa de ellos todo esto, es culpa de la sociedad, es culpa de la educación que han recibido. Ellos acaban en un bando como podrían haber acabado en el otro, simple y llanamente.
Te están diciendo que la Navidad no existe, te están diciendo en los medios de comunicación que la Navidad no existe. Conocí a un profesor de catequesis que él decía que era ateo, pero daba clases de catequesis, profesores ateos que dan clases de religión católica. ¿Es culpa esto de la sociedad? No, señores. O sea, me refiero, no es culpa de esos chavales que salgan confusos o que no sepan lo que es verdaderamente la fe. Es culpa de los que los ponen ahí. ¿Por qué pones a un profesor de catequesis? ¿Por qué pones a un profesor de religión católica que es ateo? Que no practica la fe católica. No me vale que me digas que es que es protestante, ortodoxo, jamás. ¿Por qué no pones a un profesor que sea católico? Es incomprensible, no tiene sentido. Yo he visto casos de esos y por eso estoy haciendo este vídeo. No se puede poner cerdo en las cantinas porque ofende a otros. Esos otros, si se ofenden, lo que tendrían que hacer es irse a su país para no ser ofendidos. Esto es sentido común. Pero todavía hay gente que esto no lo entiende. ¿Y por qué no lo entiende? Se lo voy a decir. En Marruecos, como dije en un vídeo, está penado con 2 años de cárcel mínimo salir con una cruz, poner un puesto y hablar de la fe verdadera, que es la católica. En cambio, ellos aquí pueden hacer lo que les plazca. Cuando yo hablaba con compañeros marroquíes, me dicen que es que ellos tienen derecho aquí también y nosotros allí también tenemos derecho a construir iglesias y a predicar la palabra. Me decían, no, eso no. Ah, eso no, pero tú aquí sí, ¿verdad? Pues eso lo permite y es más, lo apoyan gente que le han comido el tarro desde bien pequeño en el odio a España y sobre todo, señores, en el odio a la fe verdadera. Simple y llanamente, si esto no se debe a nada en particular, esto se debe a un lavado de cerebro sistemático desde antes del 75, diría yo, empezaba todo esto a moverse, pero más desde esa época. Había que neutralizar España como país, había que conseguir un país sumiso, pusilánime, putrefacto, servil de la OTAN, y bueno, y lo han conseguido. Pero, señores, tengo que decirles una cosa. A pesar de que hay profesores que denuncian a dedo a compañeros que no piensan como dice el gobierno, a pesar de que hay profesores que denuncian y se mofan en colegios católicos de compañeros profesores que sí son católicos, se mofan de ellos, hay que decir, señores, que el ser progre está pasando de moda. Está pasando de moda. Cada vez se le está cayendo el negocio al suelo. Cuando ocurrió el año pasado, todas las manifestaciones de noviembre nacional, tuve la gran suerte de conocer a chavales jóvenes, católicos, patriotas, que están en la universidades de Murcia, de Orihuela, chavales, ¿de dónde habéis salido, chicos? Pues mire, una cosa buena que tienen las redes sociales, aunque siempre hablamos contra ellas, es que gracias a las redes sociales muchos chavales conocen la historia, conocen muchas cosas que no le enseñan en los colegios. Y a pesar de todo este lavado de cerebro, a pesar de todo este régimen orwelliano que tenemos, hay gente que se acerca a la fe. Hay buenas noticias. ¿Saben ustedes que la fe que más está creciendo en Holanda y en Bélgica es el catolicismo? ¿Saben ustedes que en un país totalmente ateo como Suecia el catolicismo está creciendo cada vez más? Todo esto no es sino gracias a nuestro Señor, gracias a Dios. Al final, señores, todos tenemos un apostolado y tenemos que tener fe en ese apostolado. Y no podemos venirnos nunca abajo porque lo que es de Dios acaba triunfando. Inclusive en las escuelas. Porque cuando tú te centras en lo que se centra el gobierno, en ese odio y en esa persecución, vas a crear el efecto contrario. Al final, si te metes en estas tribus urbanas es porque tienes pues, ganas de droga, de violencia, pero al final no hay un trasfondo. No hay esa búsqueda de lo trascendental más allá de la fiesta. Y la gente al final, antes o después, con 18, con 35 años, se acaba dando cuenta. Se acaba dando cuenta, señores. Y muchos chavales están deseando salir de la escuela para practicar deportes que en el colegio jamás se les habría ocurrido. ¿Qué tiene de malo en enseñar a los niños y a las niñas a defenderse, a boxear? Nociones básicas de boxeo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo hacer un campeonato de rugby? ¿Qué tiene de malo enseñar a los chavales jóvenes a pelear? A que sepan que su cara pues, también puede ser magullada, a caer al suelo, a levantarse, a seguir, siempre y cuando con un espíritu sano, por supuesto. Saber que no van a estar siempre protegidos por sus papás. ¿Qué pasa con eso? El que sea un matón, que se le castigue y que se le expulse del colegio. Pero hay que enseñar a los hombres, a los niños, a ser hombres. Y a las mujeres hay que enseñarles a ser mujeres. Y ese es el problema, señores. Ese es el problema que veo. Aparte
gente nos escribía hablando de esto, ¿no? Del cerdo en las cantinas y demás. Esto se debe, señores, a un acomplejamiento de la sociedad y a una cobardía que nos han metido en el coco desde los 3 años. Y no meten a nuestros hijos al colegio con 1 ni con 2 porque no pueden. Pero muchos padres estarían encantados, porque uno de los triunfos de este feminismo, uno de los triunfos de este progresismo asqueroso, tanto de derechas como de izquierdas, ha sido el hacer de los hogares vacíos. Señores, hogares vacíos, donde la mujer tiene que estar trabajando como una esclava junto al padre para llegar a final de mes, porque si no, no llegan. Esos son los triunfos del progresismo, esos son los triunfos del régimen del 78. Cuando antes con el sueldo del padre vivía la mujer, 4 o 5 hijos, mantenían una casa y se iban de vacaciones en verano. El hijo, el niño de 3, 4 años, sale de su casa a las 8:30 de la mañana y vuelve a su casa a las 8:30 de la tarde. Porque los padres tienen que estar trabajando para sacarlo todo adelante. Esos son los triunfos que han conseguido. Y eso es malo, señores. Eso es malo, porque a nuestros hijos tenemos que educarlos nosotros. No puede educarlos el Estado. Ese es el problema y eso es lo que han conseguido. Bajo unas banderas y unos estandartes de libertad, han conseguido tener prisioneros a nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos no los educan en las escuelas, los educan en las pantallas. Mi consejo, eduquen a sus hijos, por favor. Mi consejo, intenten permanecer el máximo tiempo posible con ellos. Si pueden, que no se queden a comedor. Manténganlos en casa, las medidas de sus posibilidades, y entendemos cómo está la cosa, entendemos cómo es esta inflación que nos están provocando, este ritmo de vida asqueroso, pero tenemos que hacer, como dije en el anterior vídeo, de nuestras casas bastiones. Así que pues nada, señores, una pequeña opinión, bueno, no es un comentario, simplemente es un gran texto, una gran parrafada lo que os he dicho en este vídeo, pero bueno, a los jóvenes les digo que hagan como hemos hecho muchos, que no se dobleguen nunca y que digan la verdad a cualquier precio, porque la verdad no tiene precio. Hay que decirla siempre, para algo somos cristianos. Si en muchas partes del mundo están dando la vida a los hermanos cristianos por no renegar de Cristo, ¿qué menos podemos hacer nosotros que decir la verdad sobre quién es Él y sobre nuestra historia? Un fuerte abrazo, que pasen unas felices Navidades, lo que queda, una feliz Natividad de nuestro Señor Jesucristo, un feliz Año Nuevo 2025, que no olvidemos tampoco, que no te lo van a decir, pero celebramos 2025 años después de Cristo, en todo el mundo. Pero bueno, a nuestros políticos les interesa decir felices fiestas, feliz solsticio de invierno, es el odio satánico que tiene esta gente. No le hagan caso, señores, nosotros con nuestra comunidad, nosotros siempre adelante, por Dios y por España.